Bueno, esta es la continuación del vídeo anterior, ¿vale? Quiero hacer este vídeo un poco más completo. El otro lo hice un poco así, así. Y nada, mi nombre es Tomás Ojeda, tengo 35 años y nací medio sordo, por eso llevo audífonos. Y para no repetirme, igual que lo que dije en el anterior vídeo, pues desde bien pequeño pues los ordenadores pues siempre han sido mi refugio. A través de una pantalla pues podía comunicarme con la gente sin miedo y sin juicio, sin repetir mil veces un ¿qué dijiste? O un ¿cómo? Cada vez que pasaba eso pues me sentía un poco incómodo, e igual la confianza en mí mismo y la autoestima también bajaba bastante, porque eso inconscientemente pues te excluía mucho, ¿no? Te excluía mucho del entorno, de la gente, de los grupos. En primaria, entre los 12 años o así, en el colegio pues todo perfecto. Estudié en el colegio de mi pueblo. Y bueno, todos nos conocíamos de toda la vida y todo eso. Y luego al paso del colegio al instituto, que está al pueblo de al lado, ahí cuando te juntas con personas que no conoces y mejor dicho, que están en esa edad complicada, ¿no? De la pubertad, vaya, adolescencia y todo eso, pues desde los 12 hasta los 16, pues fue una etapa bastante complicada, porque yo, de no sé cuántos alumnos había en el instituto, pero habían como 200 o así, 200 o 300, y yo era el único que tenía audífonos. Entonces, digamos que para los abusones de ese instituto, pues era como la ovejita negra, ¿no? El cisne negro, la oveja descarriada. Y si a eso le suma que yo tenía un poco la autoestima bastante baja, pues era un blanco fácil para meterse conmigo. No me pegaron nunca, la verdad, que yo recuerde, pero sí sufrí bullying psicológico. Se metían conmigo porque básicamente tenía audífonos. Y bueno, se agarraban a lo que fuera, ¿no? A que fuera diferente a lo normal. Entonces, al llevar audífonos, pues me sentí bastante excluido. En el instituto no tuve grupos así, o sea, grupos así de amigos de los que salir y eso, no los tenía. Tenía un grupito donde podíamos salir cada día al patio, al recreo y eso, pero fuera de instituto nunca he tenido un grupo así de amigos, compañeros y eso. Lo único, las únicas compañías que tenía eran un par de amigos del pueblo, de primaria, vaya. Y con eso pues podía salir a pueblo, a fútbol sala, o a practicar tenis no, al frontón, o sea, esas paredes altas que hay, a frontenis, básicamente. Y aparte de eso no era, a veces salía no discoteca, sino a pub, que es como un bar así medio pijo, bar discoteca mini, pero de pueblo, ¿no? Y a veces salía los sábados, pero no me gustaba ese ambiente de salir a beber chicas, ligas con chicas y eso nunca me ha gustado. Siempre he sido muy reservado, muy introvertido en ese sentido. Y yo siempre he dicho que no era o no soy antisocial, sino socialmente selectivo. O sea, básicamente si hay una persona que no me aporta, pues aparta, ¿no? Y esto poco a poco, con el tiempo, pues lo he ido puliendo, ¿no? Porque antes salía por salir y recuerdo una vez que salimos con la gente del pueblo. Salimos a una discoteca y ese ambiente raro no me gustaba nada. Eh, cubatas, algunas sustancias de dudosa calidad. Yo no consumí, pero bueno. Cubatas sí, pero no te deja al día siguiente, los días siguientes, no te deja esa sensación en el cuerpo de vaya puta mierda, ¿no? Y nada, estos últimos años eh, básicamente he sentido que
Y estos últimos años, pues, he estado un poco apartado de, digamos, de la sociedad, ¿no? No, o sea, la gente con la que salía con el pueblo, la gente con la que salía de pueblo, poco a poco me empecé a alejar de ellos y no me, o sea, cada semana, cada fin de semana siempre pensaban en fiesta, en chicas y a mí siempre, yo siempre he estado como apartado de eso, ¿no? Siempre me he refugiado en videojuegos, en ordenadores y poco más. Y eso, estos últimos años pues ha sido un poco, a ver, ¿va a seguir siempre así mi vida o hay que hacer algo distinto? Y nada, tema trabajo, estos últimos años, bueno, siempre, a ver, a vivir en un pueblo pequeño, el tema trabajo siempre ha sido para mí un poco complicado, porque trabajaba de forma muy periódica, o sea, por temporadas, en la uva, en la cosecha de la uva, o en la cosecha de las olivas. Pero claro, con eso no apenas vives. Y con las olivas, pues al tener un terreno nosotros propio, pues lo poco que daban en la cooperativa, pues entre poco y nada, ¿no? Y claro, el depender del dinero de tus padres, que están jubilados y que tienen una pensión justa, pues eso me ha hecho ser muy conformarme demasiado. Y hasta que, claro, el enero de 2025 mi padre pues empezó a sentirse mal. Yo estaba fuera, estaba en un Airbnb. A veces me tomo unos días así de desconexión de la familia. Yo vivo en casa con ellos. Y nada, en enero estaba en Vinaroz. Espera, a ver cómo coloco ahí. Un segundo. Va. En Vinaroz estaba ahí 2 días o así, me parece. No, primero estaba en Salou y luego decidí pues irme un poco más abajo hacia Alicante, pues a la zona de Vinaroz, ¿no? Y recuerdo ese día, era un 20 y pico de enero o así, 22 o así. Estaba en Vinaroz y llamo a mi madre para irme a, bueno, tenía pensado ir a Peñíscola, que está un poco más abajo de Vinaroz. Quería a ver cómo era aquello y eso. Y yo tenía pensado volver el día siguiente. Se me había acabado ya la estancia allí, pues. Y nada, llamo a mi madre para informarle y eso, para ver cómo está y eso, porque cada 2 días o eso, pues cada vez que salgo, pues llamo cómo están las cosas y eso, para que no se preocupe, porque si no. Y nada, llamo y me dice mi madre así con medio preocupada que mi padre estaba mal y, y que le había dado un bajón de azúcar, si no recuerdo mal, y que estaba en urgencias. Y yo, claro, en ese momento, ¿qué haces? ¿Me quedo en Vinaroz, me voy a Peñíscola y vuelvo al día siguiente o qué hago? ¿O me vuelvo ese mismo día? Y nada, no me quedó otra cosa que volver el mismo día. Empaqué, cogí las cosas, la mochila y la maleta y eso. Las metí en el coche y me fui directamente al hospital, que eran como 200 kilómetros así más o menos, 200 y algo. Y me fui directamente al hospital. Y nada, y estaba en la cama, en la camilla de urgencias. Y nada, estaba medio regular y eso. Y no recuerdo exactamente cuándo. Bueno, creo que ese día. Bueno, de hecho, ese día le dieron en alta, pero era por un bajón de azúcar y eso. Y aparentemente, todo quedaría en susto, ¿no? Y al día siguiente, o sea, al día siguiente no, día siguiente se ve que les piden hacer más pruebas o algo así. No recuerdo, es que esas semanas fueron un poco como en el limbo, ¿no? Lo tengo así como medio nublado.
Sí, creo que ese día fue, o sea, me he dado de alta y para casa. Y semanas después, no sé cuándo exactamente, no sé si por febrero o así, mi padre tenía que hacerse una prueba de corazón o algo así, una revisión normal de corazón o no me acuerdo. Y los médicos le vieron un poco bastante mal. Estaba, estaba mal, ¿no? Nosotros, claro, a ver, no éramos conscientes de la gravedad. Y ese día, creo que era un viernes, le recomendaron de que se quedara ingresado para hacerle unas pruebas, para hacer unas pruebas, tipo colonoscopia y todo eso, un poco de todo, ¿no? Un TAC y eso. ¿Y qué pasa? Que el fin de semana no hacen pruebas allí en el hospital y lo que dije que las pruebas las harían a partir del lunes, martes. Y dijimos, mira, mejor que se quede en casa, que se quede tranquilo, porque si no le van a hacer pruebas en fin de semana, pues ¿para qué se va a quedar ahí en un hospital con mi madre? Porque tampoco se iba a quedar solo. Y eso. Entonces, a partir del... Bueno, se quedó el fin de semana en casa. Y el lunes lo llevé. Lo llevé con el coche, con mi madre también. Le preparé en la mochila, bueno, para estar unos días, ¿no? Con la ropa y eso. Básicamente porque era para hacer pruebas y eso. Y nada, hicieron pruebas y todo eso. Está colonoscopia, no sé qué más, la verdad. Y él se quedó hasta el viernes, creo, jueves, viernes. O sea, toda semana en el hospital con mi madre, porque yo fui un día para ver cómo iban las cosas y uff, hacía un calor que no veas y un ambiente muy raro. Me siento muy incómodo. Sé que no es un hotel aquello, pero la energía que se respiraba allí no me gusta para nada. Y bueno, seguramente este vídeo lo titule algo sobre mi padre. No tenía pensado, bueno, no tenía pensado que sea este vídeo concretamente de hablar sobre ese momento. Pero bueno, ha surgido y ya está. Y, y nada. El viernes, jueves, viernes, no sé exactamente qué día. No sé si fue en marzo. No, febrero, no sé, febrero o marzo. Le dieron los resultados. Y nada, mi padre tenía cáncer de colon y de hígado. ¿De hígado? Sí, cáncer de colon e hígado. Y nada, ¿qué pasa? Que si hubiera sido solo cáncer de colon, se hubiera medio operado, ¿no? Y no habría pasado nada. Pero cuando pasa de un órgano a otro, se convierte en metástasis y cuando se convierte en metástasis no tiene cura. O sea, es básicamente esperar, ¿no? Esperar que controlar los síntomas, que no controlar, no curar, ¿vale? O sea, ralentizar, digamos, la enfermedad. Y nada, estos días posteriores fuimos al oncólogo, creo que eso ya era más bien marzo. Oncólogo, bueno, le recetaron en batido de proteína porque tenía además, bueno, mi padre también tenía un poco de todo. Tenía anemia, esos a partir de Navidad o así empezó a ponerse mal y empezó a comer menos. A veces vomitaba y no vomitaba de eso, sino le daban náuseas y echaba lo que eso. Cosas sólidas le costaba mucho tragar. Y nada, tenía anemia, no sé qué, de la próstata también, de hace muchos años. También tenía un soplo en el corazón, o arritmia o algo así, no sé. Y nada, el hombre tenía un poco de todo. No sé si habéis visto
el viejo de los Simpsons, el Barnes, el jefe de Homer Simpson, que tenía todo tipo de enfermedades, pues mi padre tenía casi lo que no le pasara. Y además, también importante, mi padre no sé cuándo, bueno, sí, de hecho, 2022 o así, 2023, de un día para otro dejó de escuchar en un oído, en este concreto, en el izquierdo, dejó de escuchar. Y le sacaron, hicieron pruebas y tenía como algo en el tímpano. No en el tímpano, sino en el conducto de la oreja. Tenía como una costra o algo así. Lo operaron y todo eso y medio bien. Y medio escuchaba. El derecho se ve que no sé cuándo lo tenía como perforado. Y él era muy bruto, era muy de campo. Y se ve que con los palillos entre los oídos, pues se lo perforó algún día o yo qué sé. Y se ve que eso hace años ya, porque desde pequeño no se enteraba mucho de las cosas, pero joder. Pero es eso, como tampoco decía nada y no decía nada y tampoco o sea, tenías que adivinar todo lo que le pasaba. Y eso pues, joder, en el día a día en familia pues era muy frustrante porque no sabías exactamente qué pasaba. Y eso, y con el izquierdo, pues por suerte después de como 2 años o así, le pusimos un audífono de estos que iban por fuera. Y nada, o sea, era casi sordo, o sea, sordera profunda casi. Y con ese audífono, pues, al menos podía tener un poco de calidad de vida, ¿no? Podía escuchar y todo eso. Lo que es la tele y algunos sonidos, pues, le costaba muchísimo. Pero al menos podía comunicarse y eso, ¿no? Pero el audífono estaba, o sea, a tope de volumen, a tope, al máximo. Y eso, mi padre tenía de todo tipo de problemas. Luego la piel también la tenía muy, o sea, parecía un lagarto. La tenía muy seca. Y decía también muy de pueblo, que hoy en día decir estas cosas es un poco mal visto, pero él decía que ponerse cremas era de gays, de maricones. Y claro, bueno, en fin, comentarios. Y nada, em, nada, ¿por dónde iba? Eso, visita oncólogos, médicos cada semana. Cada miércoles o así venía la médica de pueblo y la enfermera para ver cómo iba y eso, una revisión semanal y eso. Ah, y también otra cosa. También era diabético, o sea que cada día pues, se tomaba el azúcar, la glucosa, o sea, de todo. Y nada, en abril, exactamente, bueno, no sé, sobre mediados de marzo teníamos esto del diagnóstico de cáncer, ¿no? Pues a partir de semanas posteriores, o sea, espera que piense porque son estas cosas que ya había dejado de pensar y no sé, como estos meses, hace ya 7 meses de esto, o 6 y medio, me había estado en una burbuja y no quería pensar mucho en ello para no ponerme mal, pero bueno, ya tengo medio, entre comillas, superado. A principios de abril, en principio, se iba a hacer la quimioterapia, ¿vale? La quimioterapia es, bueno, todo el percal que hay, ¿no? De pastillas y todo eso. Eso creo que exactamente fue un lunes. Fuimos al oncólogo para que nos explicara cómo era esto de la quimioterapia y eso, cómo iba a ser el proceso, ¿no? Y vale, esto por un lado, en mi casa hay como, bueno, nosotros vivimos en un chalet, no, un dúplex,
un adosado, que son de 2 plantas, ¿no? Y nosotros normalmente hacemos vida pues en el piso de en medio, en el piso de arriba, del cual se accede desde unas escaleras, ¿no? Se hace como... a ver cómo se ve. Se sube unas escaleras y un ramo y luego hace como un quiebro y subes otra vez, ¿no? Al primer piso. Y para bajar, perfecto, mi padre medio andaba bien y eso. Creo que por ese entonces ya iba por caminador con ruedas, no, sino con una silla de ruedas, me parece. Y bueno, silla de ruedas en casa no, porque era muy... O sea, por las escaleras no se podía. Por espacio y eso no se podía. Entonces, para bajar, tenía que hacerlo a pie. Y pasito a pasito, ¿no? Escalón a escalón y eso, y costaba muchísimo ya. Y nada, fuimos al oncólogo y eso para que nos explicara cómo iba a ser la quimioterapia y eso. Y nada. En principio, la primera dosis, la primera sesión de quimioterapia iba a ser el miércoles, ¿vale? Nos trajo el mismo taxista. Y nada, subiendo las escaleras, él ya no podía, no tenía fuerza. Y nada, era básicamente un saco de patatas de 80 kilos, básicamente. Tengo un poco de hipo. No sé si por los espaguetis se me comió, pero bueno. Y nada, en el quiebro este de la escalera que he contado antes, él básicamente se dejó, ¿no? No se cayó, sino que no podía levantarse. No podía levantarse del suelo. Y claro, estábamos allí yo y mi tío y yo, y tratando de levantarlo porque es que no tenía fuerza, no tenía fuerza. Entonces le bajamos una escalera del comedor para que se sentara ahí y que no estuviera en el suelo tomando aire, ¿no? Y nada, estuvimos allí como, yo qué sé, 10 minutos así. Y ahí recuerdo exactamente ese momento que dije a mi madre y a mi tío que mi padre no está para quimioterapia, no está para ir y venir al hospital. Es que no puede moverse. Y si hubiera sido una casa, bueno, ahora qué más da pensar en eso. Si hubiera sido una casa sin escaleras, pues igual habría sido un apaño, ¿no? Pero si hay una escalera de por medio y para una persona que no se puede mover, uff, cuidado. Y nada, ese día dijimos que no está para desplazamientos al hospital y mejor que se quede en casa. Ese día, ese momento lo tuve clarísimo. No tuve esos momentos que a veces dice, hostia, que lo piensa mucho, ¿no? Que dice sí o no, sí o no, sí o no. Ese momento de dudas, no. En ese momento lo tuve muy claro de que no podía salir de casa ya. Y nada, eso fue el miércoles, creo. No, el lunes. Y básicamente, como una semana después o así, el lunes, el lunes 14 de abril, ya no amaneció conscientemente. O sea, estaba como medio en coma, roncaba. No un ronquido así de ronquido, sino que le costaba ya respirar y eso. Y bueno, semana después descubrí que eso ya era los últimos momentos, ¿no? Los últimos momentos... Joder, me sale la palabra. Eso ya eran los últimos momentos de alguien, ¿no? De alguien que se va. Y bueno, ahí vinieron la enfermera, la médica, un par de ambulancias creo, o una, no sé. Y nada, ahí dijimos, mira, bueno, llamamos a mi hermano también para que viniera y que al menos se despidiera.
Está quedando un vídeo largo, pero necesito soltarlo. Este vídeo creo que ya lo hice hace en su momento. Pero joder, después de ese peser. Nada, no voy a cortar el vídeo. Quiero que quede así natural. Sin edición ni nada. Pero necesito hacerlo. Necesito ya soltarlo y no guardar, la verdad. Nada, el 14 de abril empezó así ya. Le pusieron, creo que suero o así, no sé. Le pusieron una vía y... Bueno, no sé para qué. Bueno, sí, no sé, para... yo qué sé. En ese momento no sabes. Solo te deja llevar, por lo que dicen los médicos. Y nada, dejar que el tiempo pase, ¿no? Luego el día siguiente bajamos al consultorio porque mi hermano quería un justificante para el trabajo, vaya. No sé cómo está quedando de... A ver, subo la luz. Ahora. Y eso, bajamos al consultorio para justificante para mi hermano, para el trabajo y eso. Y a lo que me llama mi madre, de que mi padre ya había dejado de respirar. Eso era sobre las 9:30 de la mañana o así. Y bueno, ese momento pues un poco follón todo. Todo con prisas y no sé. Ahí empezó un poco un punto de inflexión, ¿no? En mi vida. Porque fue de, digamos, va a quedar mal decirlo, pero de depender de la pensión de mis padres, tanto de mi madre y de mi padre, a de repente el que más aportaba a la familia, mi padre, con su pensión y eso, se vaya, pues eso quedaba una situación financiera en casa, pues que podía ser un poco preocupante, ¿no? Sé que suena frío así decirlo, pero es como lo pensaba en ese momento. Bueno, no creo que pienses ahora que fue una liberación y eso. La relación que tenía con mi padre era un poco... Joder, como trae el encuadre este. Pero a ver si lo dejo así. La relación que tenía con mi padre era fría, distante, era muy controlador, muy perfeccionista. No creo que pienses ahora voy a sacar todos los trapos sucios. Sino pues con aceptación, ¿no? Así ha sido y bueno, así como fue. Y nada, mi relación con él siempre ha sido un poco distante, fría, no mostraba sentimientos ni hacia mí ni hacia nadie. Era muy, no sé, muy de campo, muy cerrado, no sé si me entendéis. Era muy, muy suyo, no contaba nada. Si algo le preocupaba o le dolía, no decía nada, nunca. Y era muy complicado hablar con él. Siempre te salía con una parida, una tontería y no podías decir nada en serio porque se lo tomaba a broma. Y si le decías una broma, se lo tomaba en serio. Entonces era un poco como ir a contracorriente, ¿no? Con él. Costaba mucho comunicarse con él. Luego ya en los últimos momentos, cuando ya le sacaron cáncer y eso, pues intentamos dar un poco más de cariño, no ser tan duros con él, porque era muy complicado convivir con él. Era muy gruñón, era muy así, ¿no? Muy perfeccionista, muy controlador también. Y tenía que ser así, las cosas tenían que ser como él dijera. En ese sentido nos ha ¿cómo decirlo? Joder, me sale la palabra. Nos ha limitado, eso es la palabra. Nos ha limitado, nos ha
no hemos sentido que éramos nosotros con él. O sea, tenemos que ser perfectos para él. Y nada, en los últimos momentos, cuando ya empezó a enfermar y eso, pues intentamos dejar las diferencias al lado y cuidarlo, básicamente. Que al menos el tiempo que le quedara de vida, pues que fuera lo mejor posible para él, que no se preocupara de nada, que estuviera en familia, estuviera en casa. Recuerdo que el día antes de morir, el 14 de abril, cuando vinieron los médicos y eso, nos preguntaron si queríamos que fuéramos al hospital, o sea, ingresarlo y eso. Y nosotros ya habíamos experimentado que el tema de desplazamientos y eso y quedarse en un hospital para las pruebas y eso era no solo para él, porque él ya no estaba consciente, pero para la familia, para mi madre sobre todo, está en el hospital esperando a qué. Y no, lo mejor era que se quedara en casa, que se quedara en su cama y que estuviera en familia con los suyos. Y nada, básicamente eso. No sé si voy a subir el vídeo entero, ha sido un poco así improvisado, necesitaba soltarlo. Y haré otro vídeo para explicar un poco los meses posteriores, porque también han tenido su amiga también. Y es algo que no sé si va a ser útil para alguien, pero no sé, yo necesito soltarlo y si alguien le puede motivar, entre comillas, motivar o inspirar a salir adelante, pues mira. Que la muerte de un ser querido, aunque a veces en vida no hubiera sido tan... Joder, como tengo la voz. Aunque a veces en vida no hubiera sido tan querido, eh, son momentos que hay que pasar por ello y la familia, pues mira, te guste o no, es la que tienes, la que te toca y hay que asumirlo y ya. Y nada, en el siguiente vídeo voy a explicar los meses posteriores a la muerte. Queda un poco frío así decirlo, pero la vida, así es la vida. Si no te la tomas así medio con humor y con positivismo, no aprendes nada. Y nada, nos vemos.